vivo en Sauce Viejo, nací en Santa Fe, y lo que les quiero contar es un poco una experiencia, también de un género diferente. Me sentí identificado con la compañera que leyó el Desiderata porque también podría decir que tuve mellizos. Y bueno, escribí sobre lo que venía investigando, que era mi propia familia. En realidad, lo primero fue una escritura mental, digamos, ¿no? Yo venía preparando estos dos libros que publiqué. Los venía preparando en la mente durante muchos años y después me di cuenta que tenía que convertirme en escritor. Y quiero compartir con todos ustedes esta experiencia y ojalá que pueda contagiarles un poquito esta pasión por escribir de las historias familiares, ¿no? Yo llegué a la conclusión, lo mío empezó de algún modo al encontrar, no sé si se ve mucho, pero creo que se ve mejor que hace un rato que había más sol. Busqué una partida de nacimiento de mi abuelo, que es el que está a este lado, y que la pedí en el registro civil de Santa Fe, me la mandaron de Buenos Aires, y ahí abrí una ventana, la había puesto la ventana pero no quedaba muy bien, y abrí una ventana y por donde me escapé a otro mundo, en donde ya no pude volver hacia atrás. Estos dos personajes que están del otro lado son personajes de la escena nacional, que averiguando, investigando genealógicamente, me encontré con un caudal de información que en un momento determinado sentí la necesidad y me vi obligado a publicarlos. Así es como, de alguna manera, yo hace no muchos años me convertí en esto que podría llamarse escribir, porque a veces escritor es una palabra muy grande. Y bueno, en este camino, que yo también lo entiendo como la compañera que estuvo antes, como algo más bien técnico, son ensayos biográficos que tienden a la puntillosidad de las fuentes e informar objetivamente. Y digo, bueno, qué poco del arte de escribir sobre tu familia que tiene esto, ¿no? Pero me empecé a dar cuenta que esto me llevaba a viajar, me llevaba a conocer, me llevaba a hacer un proceso muy significativo para mi vida y por eso digo que fue un camino de ida y ya no pude volver más de esto, ¿no? En esta imagen, sí, creo que se ve bastante bien, estoy haciendo ese proceso, ¿no? De investigar documentos, cartas postales, que es, para los que nos gusta, una cuestión que termina siendo apasionante. Eso en tiempo de pandemia, ¿no? Y ese lugar es el archivo del Museo Mitre. Tal vez se puede escribir de la historia familiar sin necesidad de ir tan a lo específico. Pero bueno, mi primera vocación fue esa, la de escribir. No me animaba a escribir, por ejemplo, en la imagen que les había mostrado antes. La primera persona que está ahí arriba, que es Norberto Piñero, en una entrevista le dijeron, o le preguntaron, él comentó si escribía poemas y poesía, y él dijo que sí, pero que nunca la llegó a publicar porque no se sentía seguro de hacerlo de algún modo, ¿no? Espero alguna vez encontrar alguna documentación al respecto para ver si ese miedo a
hacerlo público era por alguna cuestión personal o por simplemente ese temor que nos suele surgir antes de publicar, de decir, che, esto gustará o no. Y los que nos vemos en la obligación y en la necesidad de escribir, ya llega un momento que no nos importa. Llega el momento que publicamos, así no le guste a nadie. Bueno, yo creo que en cada familia hay de estos bichos raros como yo, que les apasiona la historia familiar de alguna manera. Y es la persona, yo lo veo de ese modo, que es la que más se enriquece. Algunos mirarán la herencia material, se enriquece de un legado, un verdadero legado, porque realmente yo siento que te cambia la vida. Y lo puse de esta manera porque la vida se vive hacia adelante, porque mucha gente dice, no, que va a estar mirando el pasado, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y demás. Pero se entiende hacia atrás. Y eso que es una frase que no es mía, lo último, entiendo que es así. La vida se empieza a entender cuando se conoce las raíces y uno se da cuenta de muchas cosas. Estas dos personas que teníamos en una de las primeras diapositivas, ellos dos fueron escritores también, entre otras cosas, y un sobrino que es mi abuelo también fue escritor y mi papá fue escritor, y yo jamás me había planteado escribir, pero un día vino de repente esa necesidad. Acá yo pongo una frase que dice, lo que la oruga llama fin, el resto del mundo lo llama mariposa. Y lo puse porque creo que pasa eso, ¿no? Todas las personas tienen, cuando nacemos, el convencimiento que podemos tener es que un día vamos a morir y durante la vida pensamos si vamos a ser recordados, si vamos a ser olvidados, y realmente creo que alguien escriba sobre otros es también una especie de hacer que esa persona continúe viviendo. Y realmente yo con el trabajo que hice, por lo menos yo lo siento así. Acá pongo una frase de Isabel Allende que dice, la muerte no existe, la gente solo muere cuando se la olvida. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Realmente hay culturas del mundo que tienen esta misma idea, y no casualmente pongo a Isabel Allende, porque llegando al final la voy a retomar un poquito, pero creo que pasa eso, ¿no? La gente sigue viviendo en el recuerdo. Casi creo que por casualidad, la compañera que leyó el Desiderata también habló de los libros como hijos, y yo lo pienso del mismo modo. Dicen que escribir un libro es como tener un hijo. Realmente, para los que han gestado y tal vez hasta parido un libro, sabemos que es como un hijo. Y cuando se escribe de los ancestros, de los familiares, es como dar a luz un libro y a su vez, al mismo tiempo, sacar del camino del olvido a esas personas que por el paso del tiempo, por otras preocupaciones, por otros intereses y demás, van muriendo, ¿no? Por eso en la imagen anterior ponía como que se van disolviendo en el aire las personas, ¿no? Devolverlos a la vida, de alguna manera, también tiene el significado de
traerlos a nuestra memoria, también a la memoria colectiva. Creo que no hace falta tener una familia importante para escribir sobre la familia. ¿Por qué? Porque escribir sobre una familia es escribir sobre una célula de la sociedad y entonces es escribir sobre la historia, visto desde un punto de vista de la cotidianidad. Yo una vez en España pedí a una autora que me mande un libro que se llamaba Vivir en la Berrueza a través de la familia Silanes. Y realmente me gustó mucho porque era todo un recopilado genealógico hasta, no sé, hacia muchísimos años atrás, 1600, 1500, o sea, era impresionante el trabajo. Y a su vez iba hablando de lo que pasaba en cada momento en la sociedad, por qué un trabajador se llamaba de una determinada manera, por qué, bueno, ¿no? Y eso realmente creo que es donde empieza el arte de escribir sobre una familia o sobre tu familia. Yo al título lo puse sobre tu familia porque tal vez yo quiero que haya más como yo. Bueno, en esto digamos, de alguna manera de devolver a la vida, es como una especie de recorrido inverso. Venimos a la vida de nuestros ancestros, y al regresarlos al presente es como si nosotros diéramos nuevamente vida a algo que el tiempo condena a desaparecer de la memoria y de los corazones, ¿no? Acá lo pongo, es literal, nunca mejor empleado el término literal, porque yo quiero llevar esto al camino de hacerlo literatura. El trabajo que vengo haciendo, quiero darle un formato literario, que ya vamos a ver en qué es lo que estoy pensando y qué es lo que estoy escribiendo, pero en la mente. Y tiene que ver con esto, ¿no? Como una especie de magia. En este caso, el bisabuelo son los pensamientos que el bisabuelo, el tatarabuelo, la bisabuela, la tatarabuela, es como que nosotros podemos, con una especie de poder, porque escribir tiene eso, ¿no? Tiene un poder en sí mismo, pero también tiene un poder mágico, que es, bueno, yo lo pude expresar acá como la cronoquinesis, ¿no? La telequinesis es transportarse o transportar un objeto de un lugar a otro, y la cronoquinesis es ir viajar en el tiempo, ¿no? Y en este viaje poder traer del pasado, tal vez investigando, tal vez no, tal vez imaginando, tal vez reconstruyendo. Eso es personal de cada uno. Yo en un primer momento necesitaba hacer, ¿sí? Sí, quería hacerte una pregunta. Estás hablando de los ancestros, perfecto, y a ellos tenemos que agradecer estar acá en este momento. Pero si vamos a hablar con sinceridad, la creación de un ancestro no es realidad, es ficción, por un lado. Y por otro lado, hay personas que tienen, personalmente, por ejemplo, sé que hasta mi bisabuelo, que es lo que pasó, anterior no, incluso mi abuelo no sé quién es decir, lo conocí todo, pero no sé quiénes fueron sus padres. Es muy difícil lo que está diciendo. Yo no sé qué tipo de familia puede existir que conozcan todos los ancestros pasados de los bisabuelos. Sí, no, pero vamos a sincerarnos. Yo tomé la ciudadanía española y por eso bisabuela. Claro, pero no me la ciudadanía española. O sea que ahí nomás estaba. Pero es muy difícil, por ejemplo, ¿cuántas veces en aquel tiempo se tenía un hijo y la mamá era sola?
porque el padre no lo reconocía. Bueno, ¿Cómo sabemos quién es el padre de ese chico? Yo propongo que él termine y después nosotros lo llenamos de preguntas, porque yo también escribí la historia de los Manson y yo conseguí un ancestro con fotos y todo, yo sí, yo Hay familias que son muy directas, pero hay otras familias que realmente inmigrantes, es muy complicado. Yo tengo buenos inmigrantes, vamos a permitir que Pablo siga, después lo preguntamos todo. Que quería la liberación, por eso me han televisado. No, está bien. Ahora termina y preguntamos Bueno, justamente por eso creo que se trata de un arte, ¿no? Un arte de buscar minuciosamente en distintas fuentes, en distintos lugares, en distintos registros. Yo, por ejemplo, acá traje a modo de ejemplo un censo de 1869, donde aparecen los grupos familiares que se ven vinculados, están los padres, los hermanos, y son fuentes oficiales, fuentes que sirven para, en esta tarea investigativa, poder lograr esa difícil tarea de ir buscando a las personas que hicieron que nosotros estemos acá. Este es otro censo, y lo pongo solamente a manera de ejemplo, o por lo menos cómo fui haciendo yo, porque yo lo que le vengo a comentar es mi experiencia al respecto. Y bueno, hay fuentes que tienen que ver con registros clericales de distintas iglesias, hay bautismos cuando no había registro civil, hay matrimonios que se vinculan personas, a veces en los matrimonios están no solamente los contrayentes, sino sus padres, sus abuelos. Entonces se va, digamos, de alguna manera encontrando datos, pistas que te permiten avanzar en cosas que uno ni siquiera se imaginaba que podía avanzar, y conocer un montón de cosas, ¿no? Hoy día tenemos la posibilidad de tener aplicaciones, tener páginas que están de algún modo digitalizando toda la información. Acá yo encontré, con una especie de visado también una familiar por parte de mi papá, donde te aporta un montón de datos. Después hay registros electorales, hay registros militares, registros policiales, registros que muchas veces desconocemos, que no son tan fáciles de acceder, pero bueno, es como bucear en un océano y encontrar una pista, otra, y así se va reconstruyendo. Creo que lo que yo me propuse también es un camino de ida porque nunca se termina. Y acá un poco es lo que yo vengo pensando y tratando de hacer, que es convertir todo este trabajo en una novela histórica, ¿no? Hay un género que es la novela histórica y un subgénero que es la saga familiar. Puse un par de ejemplos solamente de Isabel Allende, por eso había puesto una frase de ella antes también. Por ejemplo, en La Casa de los Espíritus son distintas generaciones que a la medida que se van contando, relatando, se emparejan con los hechos históricos de Chile en este caso. Y Retrato en sepia, que si bien es autobiográfico, va hacia generaciones anteriores para darle origen, darle sustento a los personajes de la actualidad. Yo no quiero aburrirlos, sí, me interesa, si quieren hacerme preguntas y demás, con todo gusto. Repito otra vez, el agradecimiento y el gusto y el honor de estar en rodeado
rodeado de tantos escritores que vienen hace muchísimos años trabajando y enalteciendo el oficio de escribir. Bueno, muchas gracias. Yo sí quiero hacer una salvedad, agregar una información, que teniendo las fechas de nacimiento y las fechas de muerte, se puede a través de fórmulas matemáticas realizar decodificación emocional y se puede saber también cuestiones que tienen que ver con enfermedades, con síntomas, que se repiten en el árbol genealógico, que uno a veces no sabe de dónde viene. Y bueno, es muy importante siempre tener fechas, obviamente que para ser un árbol necesita siempre las dos fechas de nacimiento y muerte, pero esto también puede servir para aportar más información psicológica y familiar, de salud en general, biológica y mental para la familia y para el árbol. Sí, para mí esta experiencia fue sanadora, ¿no? Como propone, bueno, por un lado la psicología, ¿no? Que uno vuelve a ver hacia atrás cómo fueron las cosas, cómo fueron dadas y saber por qué en un momento determinado estamos como estamos. Y también hay otras como la decodificación y demás que de alguna manera tienen que ir a hacer este trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuento una cosa cortita que cuando publiqué el primer libro puse una necrológica y yo decía, pucha, ¿por qué en esa necrológica que es de mi tatarabuela no aparece mi bisabuelo? Yo decía, tal vez había alguna pelea, alguna cosa, por eso uno se libera de complejos y de cosas que va suponiendo, acumulando y que a veces nada que ver. Después, cuando tuve la fecha de defunción de mi bisabuelo, me di cuenta que mi bisabuelo había muerto antes que mi tatarabuela. Entonces, realmente son cosas que uno se libera de un montón de cosas, ¿no? Por eso esa pasión no solamente es por transmitir algo que tiene que ver con las familias, sino también agrega a lo que es la historia nacional, sino que también es un acto de egoísmo, ¿no? Es conocerse a uno mismo y poder vivir mejor la vida, ¿no? Este concepto que les decía antes, que la vida se ve hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Yo quería hacer un comentario. Yo hablo muy despacito. Sí. Bueno, yo escribí la historia de los Marceau. Mis bisabuelos vinieron a Italia, cuando pararon en San José, toda la demás historia lo sabemos, estaba Urquiza, le dio Grano, le dio Elemento, etcétera, etcétera. Y a través de documentaciones encontré todo de mi bisabuelo, donde había nacido, el lugar y tal. Hice un trabajo de loco, porque yo amo también esto. Pero voy a las ruinas de San Ignacio el año pasado. A mí siempre me atrajo lo que son los restos de nativos de acá de la región. A veces, si puedo, colaboro, como escribí la historia, colaboro a veces con el museo y demás. Y voy a la ruina de San Ignacio y me siento en un lugar que estaba allí y toqué las paredes. Soy muy loca en eso, uno se conoce. Y me siento y toqué las paredes y empecé a recorrer sola. A mi marido fue por otro lado y yo quería a ver qué sentía porque venía dudando de algo. Y empecé a recorrer, empecé a sentir y como que me agarró algo muy feo, como que me faltaba el aire, me sentí pero tan mal. Y como que capté sufrimiento, como que capté ciertas cosas y seguí con eso. Al tocar restos de cacharro, al ir a la isla. Entonces hablo con un descendiente de Colondán, no me quedé con eso, y me dice, posiblemente vos desciendas también de alguna tribu nativa de aquí de la zona, algo pasa. Y bueno, eso me llevó que me fuera a Rincón, a Colastiné, y descubrí que mi abuela, bueno, o sea, su padre era mocoí. Y ahí es como que me liberé. Entonces ahora entiendo que no estoy tan loca. Y ahora entiendo un montón de cosas que uno va sintiendo y a veces hay que buscar la raíz de por qué. Yo soy muy curiosa.
Y es cierto, eso te libera, entonces entendés algunas cosas. Es un trabajo terrible. Bueno, a mí me pasó recorriendo el cementerio de la Recoleta, que iba con otra persona y esta persona me dijo, no, vamos por acá, y nos perdimos. Y yo digo, pucha, ahora, a ver, vamos a buscar la entrada o ir a alguna indicación para volver a hacer el camino. Y en el camino encuentro al segundo personaje que escribí el segundo libro, en un panteón que no era el panteón familiar de la familia Piñero, sino que estaba en el de la mujer, que era la familia Pombo. Entonces yo dije, bueno, esto en realidad sirvió para que yo encuentre un dato más, y bueno, son experiencias que te dejan un poco pensando en nada, bueno, que uno está en el camino correcto y que está buscando cosas y que a veces, no sé, el universo, el destino, lo que sea, te pone de frente a ello, ¿no? Pero hay que empezar a dar los primeros pasos. ¿Alguien quiere preguntarle algo? Otra cosa que quiero agregar, perdón. Científicamente la psicología transgeneracional y estudiando decodificación emocional ya se sabe, no se sabe biológicamente cómo, pero ya se sabe que psicológicamente se heredan las maneras buenas o no tanto de resolver los problemas de los ancestros y de pararse frente a la vida. Eso se traduce obviamente cuando uno escribe. Entonces también se pueden distinguir rasgos que tienen que ver. Obviamente hay que tener registros escritos de un bisabuelo, de un tatarabuelo, de un padre, y hay rasgos que coinciden. Cuando uno los estudia, o sea, si yo tengo una firma de un abuelo o tengo la firma de un nieto, siempre digo que hay que tener las fechas, hasta si yo las superpongo, hay rasgos que son exactamente iguales. Entonces, esta cuestión de la psicología transgeneracional que uno hereda psicológicamente, también se puede, obviamente que hay que buscar, no de la noche a la mañana, no es de un documento al otro, pero si se hace un estudio, se pueden también determinar rasgos porque son exactamente iguales, o sea, y eso no es casualidad. Entonces, hay toda una ciencia que explica esto. Bueno, yo con estos dos personajes que están ahí, abajo de cada retrato está la firma, así que realmente se puede, son hermanos de mi bisabuelo, son tíos bisabuelos. Y realmente en los dos libros que fui trabajando, abajo del retrato en la parte claro. Bueno, después, lástima no haber traído una imagen más grande. Y bueno, el que está abajo, para contar una anécdota con respecto a esto, siempre se llamó y se hizo llamar y era diputado de la Nación y tenía la firma en todos lados, siempre como Antonio F., ¿no? Y no, hasta hace poquito tiempo descubrí que el segundo nombre era Faustino. Pero él se ve que o no le gustaba o prefería llamarse como Leandro Einalé, qué sé yo, rasgos de la época. La cuestión es que la oposición le decía, la EFE tiene que ser de feroz, porque él cuando estaba haciendo los discursos en la Cámara de Diputados realmente era un orador que bueno, arrasaba con todo, ¿no? Hay una tapa de la revista Caras y Caretas que, bueno, están hablando de un evento nacional del momento y dice, ¿y ese que está desmayado ahí? Y dice, bueno, ese termina de escuchar el discurso de Piñero, había quedado exacto, ¿no? Entonces, todos esos rasgos uno lo empieza a encontrar en uno mismo, ¿no? El que está arriba era mucho más políticamente correcto, más diplomático, de hecho representó al país como ministro plenipotenciario frente a un conflicto con Chile. Sí, bueno. Sí, sí. Yo soy de Jujuy. Dicen que nada ocurre por casualidad, ¿no? Esto de rastrear la historia lo vengo pensando hace tiempo, pero yo llego nada más que hasta mis abuelos, tanto por línea materna como por línea paterna, porque no tengo conocimiento de más allá.
Sin embargo, es algo que siempre me ha llamado la atención, porque yo sé que ellos, la familia materna, viene de la zona de las yungas de Jujuy, descendientes de peruanos, que eran los que habitaban en esa zona. Esto que vos nos trajiste ahora, a mí me abre la puerta para moverme y empezar a buscar mucho más, porque yo hice decodificación, hice constelaciones y he ido descubriendo algunos rasgos, algunos detalles que también me van ayudando a sanar mi historia personal, mi historia familiar. Entonces, yo agradezco esta exposición, porque como repito, nada es casual. Creo que para mí es la puerta para empezar a caminar o seguir caminando esto que hice en algún momento y lograr descubrir el origen de muchas cosas que se han ido repitiendo en mi familia, en la historia familiar. Bueno, esa es la idea que yo traje hoy acá a este encuentro, incentivar o por lo menos dejar la chispita o la semillita de que investiguemos, porque a veces encontramos cosas que no sabemos y nos sorprenden y realmente nos hacen bien y le hacen bien a otros familiares y a la sociedad en su conjunto. A ver, Muy bien. Yo voy a pasar porque cuando hablo me gusta verle la cara para saber si me están prestando atención o no. Porque hace bastante tiempo que estamos escuchando y yo les voy a hacer una historia basada en una partida, pero de definición. Es muy interesante lo que plantea él. A mí me gusta mucho escribir sobre mi familia, me gusta mucho investigar. Y en casa de mi abuela materna había un cuadro colgado en la pared que siempre me llamaba la atención porque era de un joven muy apuesto, pero al que yo no había llegado a conocer. Y yo le pregunté, abuela, ¿quién es ese muchacho? Y ella me dijo, es mi hermano mayor. Ah, le digo, ¿y dónde está? No, él murió. Y me contó una historia trágica. Él, como ustedes saben, a diferencia de él que tuvo familia ilustre en la política, yo tuve familia que vino de España y que también ayudó a la patria, pero de otra manera, trabajando en el campo, haciendo otra clase de actividades. Y él, entre los 14 y los 15 años, trabajaba en una fábrica de pólvora en la ciudad de Santa Fe. Se acercaba a las fiestas y ¿qué sucedió? La fábrica explotó. Y él y su patrón murieron en esa explosión desmembrados sus cuerpos. ¿A qué vengo yo en este instante a contarles esta historia? Porque hace unos pocos días, entre unos documentos de mi abuela, que ya falleció hace bastantes años, encontré la partida de defunción de este tío mío lejano. Y en la partida de defunción había un dato muy interesante al que me refiero que encontramos en los documentos. Y decía, muerto por decapitación. Así que fíjense qué trágica la historia, pero a la vez qué historia rica para contar. Así que todo esto que él contó a mí me trajo a la memoria esa historia y los motivos a los que tienen interés a que investiguen, porque las historias familiares son ricas, son nuestras raíces, son nuestra esencia. Así que tenemos que, aunque sea, investigarla para conocernos un poco más de dónde venimos. Bueno, ven como una pista puede llevar a una gran historia, y una gran historia muchas veces merece ser escrita. Sí. Yo también trabajo mucho en este tema y comencé a incentivarme cuando empecé a tramitar la ciudadanía italiana. Es ahí donde fui caminando mientras también me costó muchísimo porque conseguir los datos no es fácil. Y fui encontrando también cosas extrañas en la familia. Y bueno, como acabamos de escuchar, por ejemplo,
Rápidamente les cuento, mis abuelos italianos vinieron y se instalaron en San Justo, pero no exactamente en San Justo, sino en Colonia Tres Reyes, a 30 kilómetros de San Justo. Ya ni existe ese lugar como Colonia Tres Reyes. Y mi abuelo ahí se casa y con una chica muy joven. En aquella época generalmente las chicas se casaban muy jóvenes, y al año de casados tienen el primer chico, el niño muere y la mamá también, o sea, la primera esposa de mi abuelo. Y cuando estaba agonizando, le dijo a mi abuelo: casate con mi hermana Lucía, que es muy buena. Y el abuelo se casó con la hermana Lucía, que es mi abuela. Por eso yo me llamo Norma Lucía también. Y yo a todo esto lo comprendí ahora, y bueno, que es cuanto me estoy entusiasmando por todo esto y tratando de buscar todos los datos posibles, ¿no? Por eso aconsejo también que el que tiene un mínimo de posibilidad traten de seguir esa línea, porque hace mucho bien. Bueno, y hay que tener en cuenta que un día nosotros no vamos a estar y que nuestros descendientes también tienen el derecho de conocer, hacer la historia, allanarles el camino a nuestros sucesores. Bueno, y yo digo esto: casate con mi hermana, y pobre abuelo, en aquella época en el campo necesitaban tener una familia para que ayude, para que colabore. Y bueno, nosotros en este momento tal vez no nos podemos poner en ese lugar porque la vida ha cambiado tanto, pero eso me permite también pensar cómo fue esa situación. Bueno. Totalmente, sí. Mi inquietud es hacerte una consulta. Partimos de una investigación, seguimos una línea de investigación, o sea, arma hasta donde podamos llegar, y realizamos un texto en base a eso o alguna de las historias intermedias. ¿En qué etapa estás? Yo con respecto, yo publiqué 2 libros de estos personajes que son tipo ensayos biográficos, son más bien técnicos. Biografía. Sí. Pero ahora quiero la parte que no conozco, de alguna manera reconstruirla ficcionalmente, pero moviéndome sobre pistas, sobre datos que sean verídicos, digamos, o sea, hacer una posible, cómo podrían haber sido los hechos a partir de bases, porque esa es mi manera de pensarlo. Puede haber otras personas que encuentren, vemos que los objetivos, o a veces el disparador, es de buscar una ciudadanía o es esto, pero después nos encontramos en un camino donde encontramos un montón de información y decimos, bueno, esto de alguna manera tiene que quedar, porque todo este trabajo es importantísimo. Entonces, este género del ensayo biográfico tiene cierta llegada, y lo que a mí me motiva esto no es ni ser escritor, ni vender libros, ni nada por el estilo, sino dar a conocer. Entonces, quiero darlo a conocer a más personas. ¿Y de qué manera? Hacer un género literario más abarcativo que más gente disfrute con eso, ¿no? Y como tiene relaciones con personajes históricos de la escena nacional, por ejemplo, el de abajo era médico y era médico de cabecera de Mitre. Entonces se pueden, digamos, reconstruir historias a través de, por ejemplo, telegramas. Él, cuando estaba en Mar del Plata, mandaba un telegrama preguntándole a un colaborador qué temperatura tenía Mitre, para ir haciéndole un seguimiento desde sus vacaciones en Mar del Plata, para indicarle
Sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí. eso es. En la actualidad estamos viviendo momentos que nos sumerge a toda la historia del Eternauta. Y detrás de la historia del Eternauta tenemos una historia paralela, que es muy interesante, que lleva a conocer al autor y su problemática, y nos pone de pensamiento de otra manera. Por eso te preguntaba si lo tuyo es literatura universal o es científico. No, o sea, lo que hice hasta el momento es más bien del lado científico, pero yo quiero cambiar eso para ampliar el público, ¿no? Ese es el objetivo mío principal, digamos. Pero bueno, yo creo que la ficción total no existe. Siempre está anclada en cómo somos, cómo vivimos, a quiénes conocemos, en qué lugar estamos parados, se nota muchísimo en el Eternauta. Que lo que sucede en Buenos Aires, por eso, no sé, utilizan determinados elementos y no otros, ¿no? Y no tienen un rayo láser para combatir a la invasión extraterrestre, sino que lo hacen con los elementos, con un bidón, como bueno, cuando fue la pandemia, que el ingenio, la adversidad alumbra al genio, y realmente, bueno, se hicieron invenciones para el momento que, bueno, entonces yo creo que la ficción pura no existe, siempre le ponemos algo de nosotros, de nuestra historia y de, bueno, lo que conocemos. Una pregunta, está bien en cuanto hay realmente personas muy indignadas que tienen ancestros conocidos, con poder, etc. Hija de proletarios, mi abuela estuvieron en la guerra, mi madre también, una chiquita salida de la guerra, no se tiene. La pregunta es esto, cuando no existen datos, yo no los puedo inventar. Y si lo inventaría, se anexa a mi historia particular, porque todo lo que ocurrió en la historia, me voy a meter con tus ancestros, esos ancestros es diferente a lo que ocurre ahora. No, si no sería cíclico, yo repetiría la historia de mis ancestros. Y no creo que sea así, porque el tejido social es diferente. Sí, yo tengo dos lados de mi familia, una que es que viene de Bélgica y de Italia, que es el lado materno, que estamos en la misma situación. A mí me costó muchísimo conseguir el dato de que mi bisabuelo, en vez de llamarse Desiderio, como le habían puesto acá en la Argentina, se llamaba Desiré y era un nombre unisex. Y saber que había nacido en Everle, en Bélgica, y su esposa en Brujas. Y, por ejemplo, de la parte italiana tengo muy poquitos datos, o sea que entiendo cuál es la Si se repite la historia, porque escuchando a la señorita acá con respecto a la gratificación, si se repite la historia o si está cambiando esta situación. Mis familiares vivieron la guerra civil española. Es más, mi abuelo Paco era Julián Panterrey, porque era eso no está registrado en la historia. Bueno, que la historia se repita o no. La historia oral, sí, de la familia, pero no la historia que tendría que estar en Google y todo, cuando no está. Bueno, nosotros somos protagonistas y nosotros podemos cambiar la historia. Si nosotros escribimos lo que sabemos por tradición oral, aunque no se pueda demostrar en los papeles, ya es una historia. Bueno, gente, vamos a ir agradeciendo al profe. La verdad que es un tema que da para